Entonces, en relación a la evolución, ¿qué fue lo que cambió o qué deberían ustedes esperar de sus profesores en la universidad o incluso de las plataformas de programación? Si lo ponemos en una perspectiva histórica, generalmente cuando alguien sabe Java se autodenomina yo soy un programador en Java. ¿En Java qué? Java la plataforma, Java el lenguaje de programación con las APIs de Java, porque originalmente en los 90s y los 2000 las personas que aprendían Basic, por ejemplo, aprendían Microsoft Visual Basic, que se ejecutaba sobre Microsoft Visual Studio, que corría sobre Microsoft Windows. Si aprendían Java, ejecutaban lenguaje Java sobre la máquina virtual de Java con un IDE de Java como NetBeans o Eclipse e idealmente trabajaban en una plataforma Unix como Linux o Solaris, entonces solían ser ecosistemas completos. Pero hoy en día ya suele haber una distinción. Puede que utilicen un lenguaje de programación, pero ese lenguaje les sirva para programar diferentes plataformas, porque hoy en día los lenguajes de programación son solo dialectos que se pueden ejecutar en múltiples aplicaciones. Nuestras apps ya no solo corren en computadoras de escritorio y en servidores. Hoy en día tenemos apps para teléfonos, tenemos apps para relojes inteligentes, apps para Raspberry Pi, apps para Arduino. Entonces el ecosistema se ha diversificado tanto que tenemos que conocer a fondo un lenguaje que puede aplicar a una o múltiples plataformas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si dejamos a un lado el concepto de yo programo en un lenguaje y adoptamos el concepto de yo programo en una plataforma, la plataforma suele ser la suma de un compilador, un entorno de ejecución, APIs o bibliotecas ya listas que ustedes pueden utilizar como programadores, frameworks que les permiten programar a alto nivel y que no estén reinventando la rueda, y un editor de texto o IDE que les permita trabajar. Entonces, hoy en día ya no es válido decir yo programo en Java, sino podría ser yo programo en lenguaje de programación Java utilizando el compilador de IBM, con el entorno de ejecución de Oracle, con las APIs y bibliotecas nuevamente de Oracle, utilizo un framework de VMware o un framework de Red Hat y utilizo Eclipse o IntelliJ IDEA. Y la situación que yo les acabo de describir es exactamente la misma situación en cualquier otro lenguaje de programación. Por ejemplo, si aprenden JavaScript, van a utilizar JavaScript con el compilador de Node o podrían utilizar Deno. El entorno de ejecución nuevamente puede ser Node o Deno.js. Las APIs podrían ser incluso las APIs de GraalVM y conectarse a APIs con Java, algún framework como Meteor, como Express y algún editor que pueden utilizar desde WebStorm en IntelliJ hasta Visual Studio Code. Entonces, el programador que está empezando a crear aplicaciones en 2020 se enfrenta a la difícil decisión de tener que seleccionar sus herramientas en cada uno de estos niveles, cosa que no pasaba, por ejemplo, en los años 80 y 90. Para poner un ejemplo, esto yo lo coloco como algo histórico y espero que ya no les estén enseñando esto en la universidad. Originalmente, cuando ustedes programaban en un lenguaje de programación, era todo o nada. Por ejemplo, yo aprendí a programar y mi primera aplicación fue escrita en Turbo Pascal, donde el compilador era de Borland, las bibliotecas y APIs eran de Borland y el editor era de Borland. Entonces, básicamente era una plataforma completa de programación para DOS y es un concepto que, por ejemplo, también lo pueden ver en Microsoft Visual Basic, donde el compilador es el compilador de Basic contra las bibliotecas y APIs de Microsoft, que son Win32, COM o incluso .NET en versiones modernas, y el editor es Microsoft Visual Studio. Entonces tienen un mismo fabricante para compilador, para bibliotecas y editor. Y esa fue la cultura de desarrollo de software empresarial, por lo menos hasta los años 2000. Y esa cultura está desapareciendo, probablemente va a continuar su extinción y es al entorno al cual ustedes se enfrentan de acá en adelante. Ahora bien, ¿quién fue el primero en quebrar este ecosistema? En este caso fue C++, porque C++ se desarrolló originalmente como un proyecto de investigación y nunca hubo una empresa que se conociera como el C++ de facto. Entonces, en C++
es bastante común que ustedes tengan que seleccionar entre un compilador, ya sea entre GCC si trabajan en Linux, CLang si trabajan en Mac, o MSVC si trabajan en Microsoft. Pueden utilizar las APIs estándares, APIs reducidas como Mussel o APIs estándares de GNU como glibc, y pueden seleccionar un framework como Qt o GTK y a la vez trabajar en múltiples editores. Les gusta Xcode, Visual Studio normal, CLion de JetBrains, Qt Creator de Digia. Ya empieza a abrirse el ecosistema y es el estado actual del ecosistema de Java. Entonces, una de las cosas que les va, digámoslo así, a crear dificultades en lenguajes de programación modernos es el hecho de que cuando instalan, por ejemplo, un entorno de desarrollo Java, ya se tienen que tomar todas estas decisiones. Por ejemplo, tienen que seleccionar un compilador, que puede ser OpenJDK o un compilador incremental en el IDE, en este caso el de Eclipse, una máquina virtual de Java, que puede ser la tradicional de Oracle, si van a trabajar con la de Amazon, Red Hat, IBM J9 o incluso compilar hacia código nativo. Lo mismo para OpenJDK estándar, donde podrían tener bibliotecas de Oracle, Google, Red Hat y una infinidad de empresas que participan en el ecosistema de Java, y seleccionar un framework que sea de VMware o que sea de algún otro fabricante versus un editor que puede ser un proyecto de software libre como NetBeans o Eclipse, o software comercial como JetBrains, o un híbrido como VS Code. Entonces, en el ecosistema actual de Java, todas estas decisiones de plataforma, la respuesta suele ser depende. ¿Qué compilador voy a utilizar? ¿Qué entorno de ejecución voy a utilizar? ¿Qué bibliotecas utilizo? E incluso qué frameworks utilizo. Y en el último nivel, la selección del lenguaje de programación también ya se ha vuelto un depende, porque todo este ecosistema que ustedes ven acá en los slides no necesariamente se tiene que utilizar con Java, el lenguaje de programación. Se puede utilizar con múltiples lenguajes de programación.